Les mando un afectuoso saludo. Dios los bendiga a todos los oyentes, la iglesia y los amigos. Dios los bendiga. Vamos a continuar con Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a estudiar hoy 17 y 18. Y aquí vemos un tema que no es muy popular, un tema que no nos gusta mucho estudiar, ¿verdad? Pero es un tema que es una gran advertencia para todos los habitantes de este planeta. Dice lo siguiente: 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sí? Y versículo 18. Y si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La gente, mis hermanos, la gente cree que se va a salvar casi la mayor parte de las personas, que al final de cuentas Dios tendrá mucho cuidado y mucha misericordia con toda esa gente y que todos al final de cuentas se van a salvar. Pero lo que vemos en la Escritura, y la Escritura es la palabra de Dios, y la Escritura es la mente de Dios, y la Escritura refleja la voluntad de Dios, es lo que va a pasar. Y aquí la Biblia nos está diciendo que no, y que si el justo con trabajo y se salva, ¿qué le pasará a los incrédulos? Por eso dice acá, porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Es muy grave, hermano. Miren, ahorita en todas partes el Evangelio se está esparciendo por todas las redes sociales. Están ahorita tratando en Israel, se aprobó una ley que prohíbe hablar de Cristo en las redes sociales y en cualquier lugar. Y esa ley la quieren implementar a nivel mundial. Entonces, en poco tiempo, mis hermanos, mis amigos, los que no aprovecharon estos tiempos de libertad de culto para aprender, para prepararse para la vida eterna, se van a quedar sin nada, porque va a llegar un momento dado que la palabra de Dios ya no se va a poder predicar en las redes sociales. Va a haber persecución, va a haber muchas cosas más. Por eso aquí dice que el tiempo del juicio comienza en la casa de Dios. Y si Dios va a empezar a juzgar a su iglesia, va a depurar el remanente. Ahorita hay muchas iglesias, millones, miles de iglesias, miles de creyentes, pero de esas multitudes como la arena del mar, la gran mayoría no son regenerados. Entonces Dios va a purificar a los creyentes y va a mandar una persecución, ¿verdad? Así que ese juicio va a empezar por la casa de Dios. Va a empezar una purificación y ahí se va a ver quién es y quién no es. Entonces dice que si Dios va a limpiar primero a su iglesia y después va a tratar en juicio con el mundo incrédulo, dice, ¿cuál creen ustedes que será la situación legal y penal que tendrá el mundo incrédulo por rechazar a Jesucristo? O sea, esto es muy fuerte, esto es muy grave, mis amigos. Yo espero que eso lo pongan en su corazón y que no estén jugando con el Señor. Todos los supuestos creyentes que están jugando con el cristianismo y que ven el cristianismo como algo simbólico, como algo que realmente no es relevante en la vida de las personas, se van a llevar una sorpresa absolutamente muy desagradable y que no van a querer van a creer que están soñando con el infierno. Pero la Biblia dice exactamente que va a empezar primero por su casa y después va a empezar con el mundo de los incrédulos. Entonces,
Para nosotros los cristianos nos van a venir tiempos y épocas muy difíciles. Y va a llegar el momento que ya no vamos a poder tener una Biblia, que ya no vamos a poder estar hablando, que ya no vamos a poder estar compartiendo. Y esto que les estoy diciendo no es la gran tribulación. En la gran tribulación va a ser otro escenario, ¿verdad? Mucho más estricto con la persecución, mucho más violento, mucho más homicida, ¿verdad? Para aquellos que aman a Dios. Y se les va a poner como opción o Cristo o la muerte, ¿verdad? Si aceptas a Cristo te mueres o la vida. Ese es el punto. Entonces aquí tenemos estos detalles. Por ejemplo, tenemos acá en algunos pasajes, por ejemplo, tenemos en Jeremías 25-29, dice lo siguiente en Jeremías. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. O sea, la gente no tiene idea lo que le espera. Mira, ahorita es el tiempo que la gente habla mal del Señor, dice que es un tirano, que es un malvado. Ese es lo mejor que le va, porque otros dicen que ni siquiera existe y que Cristo es la invención del hombre y que esto eso no es cierto. Entonces la gente está negando la autoridad y no la está respetando, las leyes de Dios la están pisoteando, están quebrantando los pactos y los preceptos de Dios. Y mis hermanos, esto se va a poner horrible cuando Dios venga a la tierra y cuando Dios vaya a juzgar al hombre, ¿sí? Al incrédulo. Dice acá, y va a empezar por su casa, porque él lo dice. Y dice acá en Jeremías 49:12, dice lo siguiente, porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente, y serás tú absuelto del todo. No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Cuando se habla del cáliz, habla del sufrimiento. Es el sufrimiento del cáliz que le llegó a Cristo, y el Cristo fue atormentado y sufrió lo indecible por amor a nosotros. Entonces ese cáliz en el cual Cristo padeció, por eso vemos que es una muerte brutal. Bueno, pues eso fue porque tomó nuestro lugar, pero todos los que rechazan a Cristo van a tener que pagar por el pecado, y no lo van a pagar. Ese pago no es para que entren a la vida eterna, sino van a pagar las consecuencias de haber rechazado un mensaje de verdad, un amor tan grande como el de Dios, y haber escogido el infierno. Así que van a ser destruidos y van a ser echados al lago de fuego, al infierno, ¿sí? Tenemos aquí Ezequiel 9:6, dice así: matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. ¿Sí? Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Qué pasa aquí? En este pasaje, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es lo siguiente, es que el pueblo de Israel, cuando Dios estaba morando en el tabernáculo, se apartó de Dios de una manera tremenda. Se olvidaron del Señor, solamente eran religiosos, solamente iban por cultura al templo,
le ofrecían a Dios lo que les daba su gana, no cumplían ninguno de los mandamientos, había fornicación, había adulterio, había tranzas, había robo, había violencia, había homicidios, había injusticias al por mayor. Entonces Dios llama a 6 varones, 6 ángeles varones que traían en sus manos herramientas de destrucción, dice, pero entre ellos venía uno que tenía un tintero y le dice: ve y márcame las personas que tienen mi temor, ¿verdad? Y a ellos no los toques. Y es cuando entra acá y mata a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, porque a todo aquel sobre el cual hubiere señal no se acercarán, y comenzaréis por mi santuario. ¿Esto cuándo pasa, mis hermanos? Esto pasa cuando Nabucodonosor ataca, y vemos cómo Dios gobierna las naciones. Entonces estos ángeles no sabemos qué ángeles son. Esos ángeles emprenden una misión de convencer a Babilonia, a Nabucodonosor, de que atacaran a Israel, y llegaron de alguna forma. Estos ángeles manipularon la decisión y la voluntad de ellos para que solamente mataran a las personas que el Señor había dicho que tenían que matar, como son los sacerdotes, las mujeres, toda la gente que se burló de Dios, toda la gente que vio a Dios como un juguete, como una burla, todos los que estaban jugando a ser creyentes. Hizo una matanza cuando llegó a Babilonia. Quemaron la ciudad, destruyeron el templo. Solamente ese pequeño remanente son los que fueron. Ahí fue donde fue Daniel y sus tres amigos. El profeta Daniel, ahí estaba en el tiempo de Jeremías, Isaías. Fue más o menos en ese tiempo donde esta palabra se ve. Así que, mis hermanos, esto se va a repetir. Esto se va a repetir. Dice Dios que al final de cuentas, por eso dice acá en el versículo 18, 19, que el justo con dificultad se va a salvar. Todos los creyentes con trabajo nos vamos a salvar. Así que, mis queridos amigos, mis escuchas, presten atención a este mensaje, pongan su corazón en él y dense cuenta que si no se arrepienten, que si no le piden perdón a Dios, si no desean una vida de cambio y una renuncia a este mundo, entonces Cristo no va a poder hacer nada por ustedes, y automáticamente ustedes tienen que responder por su conducta y por sus pecados. Dios me lo bendiga, mis hermanitos.